Y en realidad es muy importante que ustedes también tengan pues el concepto amplio, porque es de los padecimientos más frecuentes, tanto en pediatría como en realidad el adulto, pues. Entonces, y es muy frecuente que los pacientes reciban un tratamiento equivocado porque han recibido un diagnóstico equivocado. Entonces, em, empezaremos por decir que la migraña es una cefalea primaria, frecuente e incapacitante. Hay muchos estudios epidemiológicos que han documentado su alta prevalencia y el enorme impacto socioeconómico y personal, ¿no? Ausentismos Correcto. laborales que de siempre, y es el tercer trastorno más prevalente del mundo y la tercera causa mundial de discapacidad, tanto en hombres como en mujeres menores de 50 años, ¿no? Entonces, es el impacto, es decir, es grandísimo, por supuesto. Em, pues no solo desde el punto de vista, ya dijimos, personal o psicológico, sino desde el punto de vista laboral, económico, los días perdidos por no ir a trabajar son pues, realmente considerables a nivel mundial. Existe, por supuesto, la Sociedad Internacional de los Dolores de Cabeza, la International Headache Society, y está la Clasificación Internacional de las Cefaleas, que la versión actual es la tercera edición, y nos distingue pues las cefaleas primarias de las secundarias, y las primarias serán aquellas, la migraña, cefalea tipo tensional, las trigeminautonómicas y otras cefaleas primarias. Es una clasificación extensísima con numerales seriados y categorías, definiciones, conceptos. Por supuesto, la idea no es que se aprendan toda la clasificación, yo ni yo me sé toda la clasificación, porque para eso está ahí. Más bien la idea es entender que hay muchos tipos y tener más o menos en claro cuáles son, cómo se constituyen las características para poder hacer una clasificación adecuada, ¿no? Ya existe en México también, digamos, la Sociedad Mexicana de Cefaleas, y se estaba pensando muy seriamente en hacer una alta especialidad de cefaleas, porque sí tiene su chiste, ¿no? Dentro de la siguiente clasificación, las cefaleas secundarias, pues están aquellas que podemos atribuir a un traumatismo craneoencefálico cervical, a vasculopatías, a un trastorno del canal pero no vascular, a supresión de una sustancia, a origen infeccioso, o aquellas que tienen que ver con trastornos de la homeostasis, o a trastornos del cráneo, las estructuras faciales o cervicales, aquellas atribuidas a un trastorno psiquiátrico y las lesiones dolorosas de los pares craneales y otros dolores faciales, ¿no? Las neuralgias. Entonces verán que es en realidad bastante extensa la clasificación. Insisto, la idea es intentar ir nada más entendiendo los conceptos y mencionando pues algunas características de esta clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el numeral 1.1 sería migraña sin aura y tiene que cubrir aquí algunos requisitos, eh, al menos 5 crisis, creo que no le quité aquí a los numerales, perdón por eso. Al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y D, entonces debe cumplir todos los siguientes criterios. Los episodios de cefalea van de 4 a 32 horas de duración, si no están tratados o si trataron sin éxito. La cefalea presenta al menos dos de las siguientes cuatro características, ¿no? Localización unilateral, carácter pulsátil y dolor de intensidad moderada a grave. Pero cuidado porque son dos de las siguientes, ¿ven? O sea, no se necesitan las cuatro. Eso habría que irlo aclarando una vez. Muchas veces no se hace el diagnóstico de migraña porque no es pulsátil y no es unilateral. Pero según esta clasificación, el dolor podría ser de una intensidad moderada o grave y empeorar con la actividad física y sería migraña, porque cumple dos de las siguientes cuatro características. O podría no ser tan grave, es decir, no tan fuerte el dolor,
Pero si es pulsátil, si es unilateral y me empeora con dolor, digo, con actividad, pues entonces es migraña, ¿no? Aunque no sea un dolor tan intenso, ¿no? Entonces es importante, por eso, tener claro estas clasificaciones y al menos uno de los siguientes síntomas durante el dolor. Puede ser náusea y o vómito. Aquí sí es y o sea, puedes tener náusea y no vomitar. O sea, no es un requisito para hacer migraña que hayas tenido que vomitar por el dolor. La náusea es suficiente. Aunque el que sí deben ir juntos es fotofobia y fonofobia, eso sí tienen que ir juntos. Pero otra vez, puede ser uno de los siguientes, ¿ves? Entonces podrías no tener fotofobia y fonofobia juntos, pero sí tener náusea. Entonces preguntas, ¿le molestaba la luz y los sonidos? No, la luz no, pero los sonidos sí. Entonces aparentemente no cubre el numeral 2, pero sí tuvo náusea. Entonces ya con eso se cumple el criterio D, porque solo requieres uno de los siguientes, ¿ves? Entonces, puede ser que igual, ¿no? Solo tuvo fotofobia, pero no fonofobia, pero sí tuvo náusea y vómito. Pues de todas maneras cubrió el numeral D. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso, como siempre, como en todo, la historia clínica es lo más importante. Y cuando hablamos de dolor de cabeza, el detalle, así como en las crisis en epilepsia, en migraña, el detalle es lo más importante, ¿no? Cómo comenzó, dónde comenzó, qué intensidad, qué parte de la cabeza, cuál es la característica del dolor, tuvo o no náusea, vómito, le molestaron o no los sonidos, qué tiempo le duró, cuál era la intensidad. Y en los episodios siguientes han sido iguales. Es decir, la descripción del dolor es de lo que más nos interesa por estos propósitos de la clasificación. Y es ahí donde se puede ir buena parte de la consulta, pero porque es la más importante, ¿ves? Entonces, de nuevo, con mi queja de siempre, pues en unos 15 minutitos que te dan en las instituciones públicas, pues por eso hacen tan mal los diagnósticos, ¿no? O sea, en 15 minutos no logras tener todos los detalles que necesitas de los episodios del dolor, porque de una vez me adelanto, una sola persona puede tener diferentes tipos de cefaleas o diferentes tipos de migrañas. Entonces, para cada episodio, es decir, las características que el mismo paciente nota que son diferentes, pues tienes que repasar todas las características de sus dolores para identificar cuántos tipos de dolor tiene en realidad esta persona. Porque el numeral 1.2 sería la migraña con aura y al menos 5 crisis de migraña que cumplan los siguientes criterios, ¿no? B y C. Y B es uno o más de los siguientes síntomas de aura completamente reversibles. Ya serían visuales o sensitivos, del aura del lenguaje, motores, troncoencefálicos o retinianos, pero tienen que ser totalmente reversibles. Al menos 3 de las siguientes 6 características, ¿no? Una propagación gradual, de al menos uno de los síntomas del aura durante un periodo de 5 minutos, que se suceden 2 o más síntomas de aura. Cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos. Se me colan aquí los numerales, perdón por eso. Al menos uno de los síntomas del aura es unilateral, al menos uno de los síntomas de aura es positivo, el aura está acompañada de, o le sucede en los siguientes 60 minutos, de una cefalea, ¿no? Entonces, debe cumplir al menos 3 de estas 6, ¿ves? Entonces, otra vez, para cada episodio de dolor tienes que tomarte la molestia de irle preguntando al paciente cómo son sus auras, ¿no? ¿Qué tiempo le duró? Si solo fue una o no, ¿ven? Si es solo de un solo lado, si fue positivo en el sentido de ver luces, ver flashes, de escuchar, ¿no? O sea, positivo es que ganas en la función, ¿no? Y que después haya tenido dolor, porque creo que ese no lo puse, pero dentro de la clasificación también está codificado, clasificado el aura sin migraña, ¿no? Pero como esta sí es migraña con aura, pues entonces después del aura debes tener dolor, por supuesto, si no, no cubriría la categoría. Pero bueno, podría no tenerlo, ¿no? Porque dijimos que son, otra vez, 3 de estos 6, ¿ves? Entonces podría ser unilateral, que le dure de 5 a 60 minutos y que propague, ¿no? Y con eso ya cubriría la característica del apartado C. Después el numeral 1.3 es una migraña crónica. Aquí es una cefalea tipo tensional o migrañosa durante un periodo de 15 días o más al mes, durante más de 3 meses,
que cumple los criterios B y C. Entonces, punto clave, más de 3 meses y más de 15 días al mes para llamarla una migraña crónica. Bueno, obviamente cursa con pacientes que han sufrido al menos 5 crisis que cumplen los criterios B y D para migraña sin aura, o los criterios B y C de la migraña con aura, ¿ves? Entonces, ya debiste haber llegado a ese criterio, alguno de los dos, y entonces ahorita estaré intentando determinar si esta ya se clasifica como crónica. Y entonces, bueno, si cumple el apartado B, pues ahora te pasa el apartado C, y durante un periodo de 8 días o más al mes, por un espacio de estos 3 meses, cumple cualquiera de los siguientes, los criterios C y D para migraña sin aura, los criterios B y D para migraña con aura, y en el momento de la aparición el paciente cree que es migraña y se alivia con un triptano derivado ergótico, ¿no? Entonces, eso es importante. También la respuesta a fármacos nos ayuda al diagnóstico y por supuesto el numeral que siempre, aunque siempre aparece, que no se lo puedes atribuir a otro de los diagnósticos, ¿no? De la clasificación internacional de las cefaleas. Después estaría, bueno, hay muchos más apartados, pero nos pasamos al apartado 2.1, una cefalea episódica infrecuente de tipo tensional. Entonces, al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan de media menos de un día por mes, menos de 12 días por año y que cumplen los criterios B y D, ¿no? Entonces, muy importante en la evaluación de una persona con cefalea. Bueno, si lo estás conociendo en este momento, pues intentar en la medida de lo posible obtener un estimado de los días de dolor. Pero si apenas lo estás conociendo y no es capaz de hacer una memoria de cómo son sus episodios, pues educar al paciente en el sentido de que va a necesitar tener un diario del dolor, literalmente, en el que vaya anotando los días que tuvo dolor, eh, pues, si fue unilateral, las características, ¿no? Si fue unilateral, la intensidad, si se acompañó o no de síntomas. Pues de otra manera no es tan fácil llegar a decir que una persona tiene menos de un día al mes, ¿ves? La duración de 30 minutos hasta 7 días, el dolor, y al menos 2 de las siguientes 4, que sea bilateral, que sea opresiva o tensitiva, es decir, tensiva no pulsátil, que sea más bien leve o moderada y que no empeore con la actividad física, ¿no? Como andar o subir escaleras. Pero otra vez podría, dice aquí 2 de las 4, ¿ves? Entonces, podría no empeorar con la actividad física y ser bilateral, ¿no? Y ya con eso cumple 2 criterios. Entonces sí podría ser pulsátil, ¿no? Porque requieres 2 de los 4. Entonces podría ser bilateral, podría ser moderada, no empeorar con la actividad y ser pulsátil, y aún así sería una cefalea episódica infrecuente de tipo tensional, ¿no? Eso está complejo, pero interesante, pues. O sea, lo importante es saber las características, ¿no? Y 2 de las siguientes, ¿no? Sin náusea ni vómito y puede asociarse a fotofobia o fonofobia, pero no ambas, ¿no? Para migraña decíamos que esas dos sí tenían que ir juntas, aquí pueden ir separadas, ¿no? Y no atribuirle otro diagnóstico de la ICDH, ¿no? Porque aquí sí son las dos características siguientes, ¿ves? En el otro decía una de las dos, aquí dice las dos características siguientes, ¿no? Entonces, puedes tener fotofobia, que estaría bien, no fonofobia, no náusea, no vómito, o podrías tener fonofobia, que estaría bien, pero no fotofobia, y definitivamente no náusea ni vómito, ¿no? Entonces, es importante, pues. La cefalea crónica hipotensional sería el numeral 2.3, una cefalea que durante un periodo de más de 15 días al mes, bueno, 15 más días al mes, durante más de 3 meses o 180 días al año, que cumpla los siguientes criterios, ¿no? Entonces, insisto que muchas veces esto no es tan fácil. Sí hay que intentar en la medida del posible que el paciente o el familiar se esfuercen un poquito en hacerte un estimado de cuántos días por semana tiene dolor, ¿no? O sea, sí puedes hacerlo quizás de esa manera, o sea, hay que buscarle, pues. Bueno, en la última semana, ¿cuántos días tuvo dolor, no? Si te dice 3, bueno, pues, y la semana pasada, más o menos, ¿cuántos? O sea, la pasada, la anterior a esa. Y te dice que más o menos 3,
pues ahí ya son 3 por semana y apenas irías 12, ¿ves? Entonces 12 días al mes, entonces no cumple tu criterio, ¿no? Pero si dicen, no, pues es casi todos los días, bueno, casi todos los días, ¿cuántos es eso, no? 5 días, 6 días, y si fueran 5 días por semana, pues ahí al mes ya son 20, entonces más o menos te vas a dar una idea. Y sin embargo, por eso es tan importante tener este diario del dolor, esta agenda del dolor. Dura de horas a días o no tiene remisión, al menos 2 de las siguientes 4, otra vez, localización bilateral, calidad opresiva o tensiva, no pulsátil, la intensidad leve a moderada y no empeora con actividad física. Y las 2, otra vez, siguientes, puede asociarse a fotofobia, fonofobia o náuseas, pero no más de una, y ni náuseas moderadas o intensas ni vómitos, ¿no? Entonces, de nuevo, no puedes tener náuseas leves y todavía seguiría siendo una cefalea crónica de tipo tensional, pero no vómito. Pero no fotofobia o fonofobia si ya tuviste náuseas, ¿no? Entonces, por eso hay que ser tan detallado en los dolores, en las características del dolor y tenerle paciencia al paciente, pues. Porque habitualmente preguntas y te dicen, sí, me duele, entonces me tomo, se me quita y me duermo y no, espérese, ¿dónde le empieza el dolor? ¿No? Es decir, ¿qué parte de la cabeza? Pues toda la cabeza, entonces me tomo una pastilla y me duermo y ya. No, ¿qué parte de la cabeza, no? Izquierdo, derecho, los dos. Y bueno, siente que le oprimen, que le apachurran, que le pican. Pues me duele mucho y me duermo y toda la pastilla. No, parece, es opresiva, o sea, le pulsa la cabeza, ¿no? Tiene que ponerle una calificación del 0 al 10, qué calificación le pone, ¿no? Y ya, entonces siempre, pues hay que sacar los detalles, pues, o sea, de eso va la consulta. 3.1 sería la cefalea en racimos, al menos 5 episodios que cumplen los criterios B y D. Entonces B, dolor unilateral de intensidad grave o muy grave en la región orbitaria, supraorbitaria o temporal, con una duración de 15 a 180 minutos sin tratamiento, y cualquiera de las siguientes. Al menos uno de los siguientes, ipsilaterales a la cefalea, una hiperemia conjuntival o lagrimeo, congestión nasal o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y facial, miosis o tosis, o inquietud y agitación, ¿no? Y se manifiesta con una frecuencia entre una vez cada 2 días y 8 al día, ¿no? Entonces, por eso es en racimos, porque vienen juntas. Es muy intenso el dolor. Hay pacientes que describen que tienen, cuando tienen esos episodios tan intensos de dolor, tienen toda la intención de sacarse el ojo, ¿no? O sea, tanto les duele el dolor retroocular tan fuerte que han llegado a pensar en sacarse el ojo. Así de fuerte es el dolor. Entonces, pues habíamos platicado en la primera y segunda diapositiva que causa una discapacidad muy severa y manifestaciones psicológicas también severas, pues esa es, yo creo que podemos clasificarla como severa, ¿no? Así de fuerte puede ser el dolor. Diferente de 3.4, hemicrania continua, es una cefalea unilateral que cumple los criterios B y D, más de 3 meses con agudizaciones e intensidad de al menos moderada y cualquiera de las siguientes, ¿no? Otra vez alguno de los siguientes, hiperemia conjuntival o lagrimeo, congestión, rinorrea, edema, sudoración, miosis, sensación de inquietud de agitación y en este caso la hemicrania continua que responde completamente a dosis terapéuticas de indometacina, ¿no? Entonces, en este caso también nos apoyamos para el diagnóstico de la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, este tipo de migraña en particular responde muy, muy bien a indometacina. Entonces, pues es una opción, ¿no? Pero 150 miligramos al día, ¿no? O sea, tiene que ser una buena dosis, porque habitualmente, pues la que se consigue en la farmacia viene de 25. Entonces, una buena dosis es 150 miligramos al día, ¿no? Entonces, es importante eso, pues, que sea una dosis adecuada, ¿no? Si le das una pastilla de 25 y no responde, no vas a decir que no es una hemicrania continua, ¿no? O sea, tiene que ser una dosis adecuada del medicamento. Y se pone interesante la clasificación porque está tan detallada que, por ejemplo,
El apartado 4.3 es cefalea por actividad sexual primaria, ¿no? No me queda claro cuál es la actividad sexual secundaria. O, bueno, en realidad es obviamente por la traducción al español, ¿ves? Es una cefalea primaria, ¿no? Pero a la hora de traducirla al español queda interesante, por actividad sexual primaria. Al menos 2 episodios de dolor craneal y o cervical que cumplen los criterios B y D está provocada por y ocurre solo durante la actividad sexual. El apartado C, cualquiera de las características siguientes, aumenta la intensidad a medida que progresa la excitación sexual o intensidad explosiva que aparece de manera brusca justo antes de o durante el orgasmo. Y la cefalea es intensa entre 1 minuto y 24 horas y o leve hasta 72 horas, ¿no? Entonces, si estamos platicando de discapacidad y afecto en la calidad de vida, pues imagínense a este ser humano, ¿no? Que en época de pandemia intenta por lo menos tener una actividad primaria y que tenga una cefalea de intensidad explosiva, ¿no? O sea, pues como que no se oye una muy buena calidad de vida, ¿no? Entonces, no predice un buen desenlace, por ejemplo, para un matrimonio, ¿no? Entonces, andar teniendo cefaleas, pues mejor uno lo evita, ¿no? Entonces, pues hay que ayudar a estas personas, ¿no? El apartado 4.8, una cefalea numular, numus moneda, ¿no? Es una cefalea continua o intermitente que cumple el criterio B, es decir, el siguiente, se localiza únicamente en un área del cuero cabelludo con las siguientes 4 características, ¿no? Las 4 tienen que estar presentes. Es un contorno bien perfilado, un tamaño y forma fijos, redondo o elíptico, y de 1 a 6 centímetros de diámetro. O sea, existe, ahí está, numerado 4.8. Y yo he tenido la oportunidad de atender a algunos pacientes ya, tampoco tantos, pero quizás he visto al menos unos 4 pacientes con una cefalea numular. Pero lo interesante de tener este diagnóstico o de conocer que existe es pues tranquilizar al paciente y decirle que, pues bueno, el paciente, digo, uso las palabras del paciente, pues dice el paciente, ok, sí tengo algo, ¿no? O sea, no estoy loco, ¿no? Y tú le dices, no, pues no, o sea, nunca lo he estado, pues, pero llegan a pensarlo, porque obviamente van con diferentes colegas que no han leído esta clasificación y entonces, pues no saben, pues qué tiene, ¿no? O sea, ¿por qué es tan pequeño? Porque es un solo sitio de la cabeza. El paciente es capaz de señalarte con su dedito, mire, aquí nada más me duele, ¿no? Entonces tú literal le pides que así con su dedito te diga dónde exactamente le duele. Y entonces tú le dices, bueno, ¿le duele aquí? No, ahí no, aquí no, aquí tampoco. A ver, aquí, nada más aquí, doctor, justo donde está. Y entonces tú le dices, pues mire, en el apartado número 4.8 de la ceja. No, de verdad, les explicas. Y entonces está esta palabra en inglés que es reassurance, ¿no? O sea, le aseguras pues al paciente pues que sí sabes que tiene, ¿no? Tiene una cefalea numular y que lo vas a tratar y se le va a quitar, ¿no? Pero solo eso les da mucho alivio al paciente, pues le da mucho alivio saber que sí tiene algo, saber que no está mal de su cabeza, saber que sí tiene una mejoría. Con eso mejoran muchísimo, ¿no? Que alguien sea capaz de decirles que esto que sienten sí es algo, les va muy bien. Pero el punto es ese, pues los 4 pacientes que he alcanzado a ver ya habían pasado por muchos médicos y por supuesto estaban desesperados, pues, porque nadie les sabía decir qué diablos tenían y pues nadie sabía quitárselos, ¿no? Pues si no sabes qué tienen, pues menos se lo vas a poder ayudar. Entonces, el que sepan, el que lleguen a un punto en el que sí les digan que sí tienen algo y que se les va a quitar, eso los alivia bastante, ¿no? También está la cefalea hípnica, apartado 4.9, episodios de cefalea recurrentes que cumplen los criterios de IE. Se presenta únicamente durante el sueño y despiertan al paciente. Se presentan de 10 o más días al mes durante 3 meses y la duración de 15 minutos hasta 4 horas después del despertar.
sin síntomas autonómicos craneales ni sensación de inquietud. Digo, está aquí clasificada, ¿ves? Cefalea hípnica. Sin embargo, muchas veces, dependiendo de la edad del paciente, el que un dolor de cabeza te despierte en la noche es una bandera roja, o sea, sí te hace pensar que puede estar sucediendo algo más, pero pues en tu diagnóstico diferencial está la cefalea hípnica, ¿no? En la que en teoría no habría más nada, más que el dolor de cabeza que te despierte. Sin embargo, sí entra en nuestra bandera roja, ¿no? O sea, las banderas rojas son todo aquello que nos hace pensar que esto puede ser una cefalea secundaria, ¿no? Pasamos a ese apartado del numeral 5.2, una cefalea persistente atribuida a traumatismo craneoencefálico. Para los cuates, cefalea postraumática. Entonces, cualquier cefalea que cumpla los criterios EID, bueno, para empezar, se ha producido un traumatismo craneoencefálico y después está aparecido dentro de los 7 días siguientes a cualquiera de los supuestos. El traumatismo craneoencefálico, si tuviste un golpe en la cabeza y en 7 días te aparece, dentro de ese periodo de 7 días, la recuperación del conocimiento después del traumatismo craneoencefálico, digo, porque pudo haber sido tan severo que perdiste el conocimiento y ya cuando lo recuperas, pues te duele la cabeza, ¿no? La suspensión de fármacos que limiten la capacidad de sentir o describir cefalea tras el traumatismo craneoencefálico, ¿no? Pues si tuviste un traumatismo y terminaste en urgencias, pues, y te fuiste a casa, pues te dieron medicamentos para el dolor en general, ¿no? Una vez que lo suspendes, pues ya te duele la cabeza, ¿ves? Entonces, cefalea persistente atribuida a un traumatismo craneoencefálico. Y bueno, es persistente porque me han pasado más de 3 meses después de su inicio. El punto 6, bueno, cefalea atribuida a vasculopatía craneal o cervical. Y aquí, como verán, pues son muchas, ¿no? Infarto cerebral, hemorragia, arteritis, trombosis venosa cerebral, PRES, que ya hablaremos de él algún día, síndrome irreversible de encefalopatía posterior, aneurisma, postendarterectomía y malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces, todas estas pueden causar una cefalea secundaria, por supuesto. Y en el numeral 7.1.1, cefalea atribuida a hipertensión intracraneal idiopática. Este es todo un tema porque habitualmente, aunque como su nombre lo dice, es una hipertensión intracraneal idiopática, de los factores que más se asocian es sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, hasta donde yo me quedé, éramos primer lugar en obesidad infantil y segundo en obesidad de adultos en México. Entonces, no es infrecuente tener esta cefalea atribuida a hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, es una cefalea nueva o agravamiento significativo de una cefalea preexistente que cumple el criterio C, pero primero la B, las dos características siguientes. Se ha diagnosticado hipertensión intracraneal idiopática y la presión del líquido cefalorraquídeo en una punción lumbar supera los 250 milímetros, ¿no? O 280 en niños obesos. Y cualquiera de las siguientes, decíamos, la aparición de la cefalea o su agravamiento significativo guarda una relación temporal con la hipertensión intracraneal idiopática o condujo a su descubrimiento, ¿no? Aquí de repente se hace el círculo, ¿no? Porque, pues, te dicen que ya debe tenerla, pero igual la cefalea te llevó a descubrir que la tiene, ¿ves? ¿Ves? Está bien. El punto es que tienes que evaluar bien al paciente. Y la cefalea presenta una de las características siguientes, o ambas, un acúfeno pulsátil o papiledema, y es que habitualmente, pues, esta hipertensión sí puede causar papiledema. O nada más tener este acúfeno pulsátil, ¿no? Entonces, pues van a requerir punción lumbar la mayoría de estos pacientes, honestamente, y como parte de la evaluación de una hipertensión intracraneal idiopática, habitualmente pedimos una resonancia magnética, ¿no? Para ver que no haya nada más causando la hipertensión intracraneal, por supuesto, es idiopática cuando ya determinaste que no es otra causa. Numeral 8.2, cefalea por abuso de medicamentos también es increíblemente frecuente. Una cefalea que aparece 15 o más días al mes en pacientes con una cefalea preexistente, un abuso habitual de fármacos. Ahorita hablamos de que es abuso de fármacos durante 3 meses de uno o más fármacos que se pueden administrar como tratamiento agudo y o sintomático de la cefalea. Y no atribuible a otro diagnóstico de la clasificación. Entonces, para fármacos ergotamínicos, si uno toma
10 o más días al mes en un periodo de 3 meses. ¿Ves? Para los triptanos, en cualquier formulación, también si toma uno 10 o más días al mes durante 3 meses. Paracetamol como fármaco solo, es decir, solo viene en la tableta paracetamol, 15 días o más al mes en 3 meses. Ácido acetilsalicílico, también solito en la tableta, 15 días o más al mes en un periodo de 3 meses. O una combinación, ¿no? Como el Excedrin o cualquiera de otros que vienen ya dos sales combinadas de analgésicos durante más de 10 días al mes en un periodo de 3 meses, ¿no? Entonces, pues 10 días o más al mes son en realidad pocos. Bueno, para este asunto del abuso de fármaco, pues ya son muchos. Pero me refiero a que hay pacientes, y lo vemos en la consulta, pues que se toman 3 tabletas todos los días. Pues, o sea, obviamente están en abuso de fármaco, ¿no? Con cualquiera de estas definiciones. Eh, o que nada más se toman lo que quieran, o sea, cámbienle el nombre, pues no importa, o sea, toman el ketorolaco, ¿no? Pero lo toman todos los días, pues ya cae en esta, ¿no? Y los que toman el GOCAF, ¿no? También, pues muy importante, por eso preguntarles, no, pues solo cuando me duele fuerte, bueno, ¿cuántas veces por semana duele fuerte, no? No, pues como unas 3 veces, ¿no? Por semana. Y las 3 veces se toma el medicamento, sí, pues ya fueron 12 días al mes, ¿ves? Entonces ya está dentro del abuso de fármacos. Entonces, aquí lo más difícil es educar al paciente, decirle que tiene que dejar de abusar del fármaco. Eso es lo más difícil. Es bien complicado, honestamente, pero una de las recomendaciones es justo esa, decirle al paciente, educarlo, pues, mostrarle esta tablita, mostrarle la clasificación y decirle, usted está en cefalea por abuso de fármacos, perdón, necesitamos que deje de abusar del fármaco. Y es todo un tema, pues, o sea, nadie dijo que fuera fácil. Y por eso, otra vez, es que no puedes dar una consulta de 15 minutos. Tienes que explicarle al paciente qué es esto del abuso de fármacos. Tienes que explicar al paciente que pueden coexistir sus dolores de cabeza. Tienes que explicarle que para que él obtenga un beneficio, tendrá que dejar de abusar de fármacos. Y tendrás que explicarle qué tratamiento le vas a dar para evitar que tenga dolor y cómo es que va a ir disminuyendo, pero él tendrá que dejar de usar de fármacos. Entonces, si no te tomas la molestia de hacer ese trabajo, el paciente simple y sencillamente no te va a hacer caso, se va a ir y va a seguir abusando de fármacos y nunca se le va a quitar el dolor. Entonces, acabamos de decir que lo que queremos es ayudarle, entonces tenemos que dedicarle el tiempo suficiente pues, para que él aprenda, para que él entienda de qué va su dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el apartado 10.1.4, cefalea por apnea del sueño. Entonces, ya se acerca marzo, ya se acerca el Día Mundial del Sueño. Entonces, sí está aquí en el numeral 10.1.4, cefalea por apnea del sueño. Es una cefalea presente al despertar y que cumple el criterio C. En el punto B, se ha diagnosticado apnea del sueño con un índice de apnea-hipopnea mayor o igual a 5, que es el criterio para apnea del sueño. Y la causalidad queda demostrada por al menos 2 de las siguientes características. La aparición de la cefalea guarda una relación temporal con el índice de la apnea del sueño. Cualquiera de las siguientes características. La cefalea ha empeorado simultáneamente con el agravamiento de la apnea del sueño. La cefalea se ha aliviado o ha remitido de manera significativa simultáneamente con la mejoría o remisión de la apnea del sueño. Y punto 3. La cefalea presenta al menos una de las siguientes 3 características. La recurrencia, más de 15 días al mes. Todos los siguientes, bilateral, opresiva, no náusea, no fonofobia ni fotofobia, y remite en un plazo de 4 horas. Entonces, para hacer la vida muy sencilla, se despierta en la mañana con dolor de cabeza y tiene ronquido, seguro se fue por apnea de sueño. Así que vayan a buscar apnea de sueño. Si la tiene, trátenlo y tratándolo se le va a quitar, ¿no? O sea, y eso cumple las definiciones que acabamos de leer ahorita, ¿ves? Pues sí, porque le preguntas, oiga, ¿y despierta todos los días con dolor? Sí, todos los días, sí, todos los días, sí, todos los días despierto con dolor de cabeza. Ah, ok. ¿Y qué parte le duele? No, pues toda la cabeza, ¿no? ¿Y cómo lo siente? Pues como que me aprieta en la cabeza, ¿no? Pero le molesta la luz,
los sonidos, ¿no? Y entonces hay mucho cuidado porque te va a decir, sí, sí, durante el día sí. No, 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 no durante el día, al despertar. Cuando despierta tiene el dolor, sí, y eso percibe, sí, y le molesta la luz o los sonidos. O sí, a la tarde me molesta. No, que al despertar, concéntrese, al despertar. No, no, cuando despierto no tengo, no, no me molesta nada. Ah, ok, gracias. Porque entonces volvemos a lo mismo, pues. O sea, si no te tomas el tiempo de distinguir que además este paciente tiene cefalea por abuso de fármacos, pero eso está durante el día o la tarde, o que además este paciente tiene su migraña, pero sus migrañas o su cefalea tipo tensional le ocurre en el trabajo por la tarde, pues entonces te estás perdiendo este diagnóstico por no tomarte el tiempo de clasificar bien sus dolores de cabeza, ¿no? Entonces le estoy preguntando cuando despierta, ¿no? Cuando despierta no tengo ni náusea, ni vómito, ni nada. Ah, bien, gracias. Entonces esa es la idea, pues, porque ahí está en el apartado número 2, ¿ves? La cefalea se alivia o remite de manera significativa cuando le quitas la apnea del sueño. Entonces, lo hacemos, lo hemos hecho, nos sucede todo el tiempo. Evaluamos al paciente, le decimos que tiene abuso de fármaco, le decimos que puede tener esta apnea del sueño, le hacemos su estudio del sueño y sale con índices, pues, del que quieran, pues, 25, 32, 47. Entonces, tiene apnea de sueño y requiere de CPAP, tratamiento de apnea de sueño. Y el paciente, con cara de escepticismo, te pregunta, ¿y usando mi CPAP se me va a quitar la cefalea? Y entonces tú le dices, sí, mira, en el apartado 10.1.4 dice que la cefalea se quita cuando se quita la apnea del sueño, ¿ves? Entonces, si lo esperas, y si sucede, pues. Entonces, por eso es tan importante. Si está catalogado, si está clasificado, 10.1.4, cefalea por apnea del sueño. Cefalea cervicogénica, 11.2.1, cualquier cefalea que, pues básicamente, tenga pruebas clínicas o de imagen, que tenga un trastorno de lesión en la columna cervical o de las partes blandas del cuello, como causante de cefalea, y la causalidad queda demostrada por la aparición de cefalea después del inicio del trastorno cervical, se ha aliviado o remitido con la mejoría del trastorno cervical, la amplitud de movimiento está reducida y la cefalea empeora al maniobrar el cuello, y la cefalea resuelve después de un bloqueo diagnóstico de una estructura cervical o de su intervención, ¿no? Es clásico choque automovilístico con latigazo del cuello, dolor de cabeza, pues una plaquita simple rectificada al cuello, por ejemplo, o una resonancia donde veas una hernia de disco, pues habría que ir a tratarlo, ¿no? Porque si no, no se le va a quitar el dolor de cabeza. Porque obviamente en el cuello están muchas de las estructuras, pero parte importante, el núcleo del nervio trigémino, que puede causar o ser desencadenante de un dolor. Además que, pues de ahí nacen las ramitas cervicales, y para fines de esta plática, la ramita cervical C2, pues es la que le da la inervación, por ejemplo, a la parte de atrás de la cabeza, ¿ves? Entonces, si hay un problema cervical, por supuesto que te explica que haya un dolor, una cefalea, ¿no? Esta es parte de la patología. Ya decíamos, tenemos banderas rojas, ¿no? Que son las que nos hacen sospechar que este dolor de cabeza pueda ser secundario. Una cefalea nueva, así bien nueva, que estás debutando, siempre después de los 30 años ya es una bandera roja, o después de los 40 años más. O un cambio en el patrón, ¿no? O sea, tú ya tenías tu migraña o tu cefalea que no te habías tratado, pero que ya la conoces, ya te daba y se te quitaba. Pero ahora es más intensa, o ahora es diferente, o antes era bilateral, ahora es un solo lado, o al revés, era antes era un solo lado, ahora es bilateral. O sea, algo cambia en el patrón, ¿no? Entonces ya es una bandera roja. Que te inicie después de los 40 o 50, o sea, no tendría por qué. Una migraña empieza en la adolescencia, en la edad adulta joven. Estás empezando con un dolor de cabeza a los 40, 50, algo no anda bien. Si es provocada por el esfuerzo, aunque ya dijimos que hay algunas que sí se empeoran por el esfuerzo. Si esta es provocada por el esfuerzo, entonces es una bandera roja. Fiebre o una enfermedad sistémica conocida como VIH o algún tipo de cáncer. Cambio en la cognición o personalidad, pues eso nos habla de que algo puede estar sucediendo. Y hallazgos neurológicos, ¿no? Por ejemplo, liberación de la vía piramidal, o sea, un signo de Babinski o hiperreflexia, pues no tendría nada que ver con cefaleas, ¿ves? Entonces es una bandera roja. Y aquí es la investigar preferentemente con una resonancia magnética, ¿no? Entonces está bien que si hay que
ser muy cuidadosos, ¿no? Pero aquí dice, bueno, parece una cortada de papel, pero solo para estar seguro hay que hacer muchas pruebas, ¿no? No, digo, si es una cefalea primaria, es una cefalea primaria y no requiere de hacer ningún estudio, pues por eso hay que tomarse la molestia de hacer una buena historia clínica, una historia detallada, porque si es una cefalea primaria, es una cefalea primaria. Se le inicia un tratamiento, que vamos a hablar de ello ahora, y si no responde al tratamiento, bueno, eso puede ser una bandera roja, entonces ya decide si le haces o no un estudio, pero de inicio, pues no. Amén. Y si no tienes banderas rojas, pues no tienes por qué pedir estudios, ¿no? ¿Qué estudios puedes llegar a pedir? Pues depende de cada caso. Por supuesto, dijimos que no hay que pedirlos, más bien es por cada individuo, si fuera el caso, pues una biometría hemática, química, electrolitos, placas cervicales de senos paranasales. Entonces, otra vez, pues no le vas a andar pidiendo placas a todo el mundo, ¿ves? Pues tienes que tomar siempre muy en cuenta si la historia clínica, solo si la historia clínica te pinta para sinusitis, y aún así, ¿no? Habría que ir a la resonancia, bueno, esa sería mi sugerencia. La resonancia, bueno, si hay banderas rojas, ya dijimos, solo si hay banderas rojas, si no hay, no. Y la punción lumbar, pues solamente si estás pensando en causa del dolor que estás atendiendo en este momento, una hemorragia subaracnoidea o una hipertensión intracraneal idiopática o meningitis encefalitis, ¿no? Pues ahí sí, obviamente. Si esa es tu sospecha, pues adelante, harás una punción lumbar. Pero si no estás pensando en ninguna de estas tres, pues no tendría ningún sentido, por supuesto, ¿no? Entonces hay que ser siempre muy juiciosos. Bueno, yo no me he hecho mi estadística propia, pero yo creo que, no sé, en uno de cada 40 de pedir algún estudio, ¿no? Entonces, no, cuando es cefalea primaria, es cefalea primaria y más bien hay que atenderla. Bueno, ¿cómo vamos a atenderla? Pues con un tratamiento, ¿no? Pues cuando hablamos de tratamiento agudo, hay que distinguirlo del tratamiento crónico. Y las metas del tratamiento agudo de la migraña es inmediato, minimizar el dolor, tratar los síntomas asociados, minimizar la discapacidad y que haya una libertad del dolor en las 2 horas siguientes, sin recurrencia o medicamentos de rescate en las siguientes 24 horas y sin efectos secundarios, ¿no? O sea, es una meta bastante ambiciosa, pero sí se logra, ¿eh? O sea, ese es el punto, hay que tener claro qué es lo que queremos, ¿no? Básicamente quitarle el dolor en 2 horas o menos. Y que no le vuelva durante el día y que no tenga efectos secundarios. Todo eso es lo que queremos con el tratamiento agudo de la migraña. Y a largo plazo, pues evitar el sobreuso y minimizar las llamadas por celular y las visitas a urgencias, ¿no? Sobre todo, más importante el segundo, sí hay, insisto, pues muchos estudios sobre la carga al sistema de salud de tener que visitar urgencias por una cefalea o una migraña intensa, ¿no? Por supuesto debe ser atendida y tratada, pero el punto es ese, pues, que si eres capaz de dar un tratamiento que el paciente pueda tomar en casa o en el trabajo y evitarle llegar a urgencias, pues no solo le estás evitando pues el traslado, además en atenderse al paciente, sino también que haya una sobrecarga del sistema de salud, ¿no? Porque al final, pues no deja de consumir recursos, ¿no? Y son recursos que podría estar utilizando en otro paciente grave, ¿no? Entonces, punto clave es que no llegue a urgencias, ¿no? Los principios de tratamiento agudo de la migraña, tratar temprano, o sea, que no se espere a que el dolor sea intenso. Si siente, los pacientes ya conocen sus dolores, entonces si ya sabe que ese dolor que le está empezando es el que se le va a hacer feo, hay que tomar rápido el tratamiento, limitar a 2 días por semana, por lo que dijimos, ¿no? Porque, pues bueno, 4 semanas de un mes por 2 días son 8 días, y así más o menos tienes menos de 10 días al mes para evitar el sobreuso. No usar vía oral si hay náusea o vómito temprano o severo, si despierta con migraña o si se vuelve intensa rápidamente, ¿no? Ahí preferiríamos la vía sublingual, ¿no? Que actúa más rápido. Y ya hay, en México todavía